Perfecto. Bienvenidos a todos nuestros seguidores a un nuevo episodio de nuestro ciclo Vivir en Conciencia, donde exploramos distintos aspectos de nuestra vida con expertos que nos ayudan a hacer nuestra vida mucho más llevadera. Hoy hablamos con Agustí Guisasola, asesor filosófico y terapeuta en el centro de su mismo nombre, aquí en la ciudad de Barcelona. Agustí es doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona y además es experto en mindfulness, conocido como Mindfulness Based Stress Reduction o en español reducción del estrés basado en el mindfulness. Agustí trabaja como asesor filosófico y propone un viaje interior de autoconocimiento donde una filosofía de vida personal sirve de eje para poder disfrutar y fluir en su proceso de vida. Qué gusto tenerte aquí con nosotros, Agustí. Gracias, Víctor, y buenos días. Muy buenos días. Empecemos por el principio, Agustí. ¿Cómo llegaste a convertirte en un asesor filosófico y de mindfulness? Ujú. Yo antes del año 2010 me dedicaba al mundo de las artes plásticas. Ujú. Yo había tocado todos los palos. Empecé como crítico de arte, después galerista Wow. y finalmente artista plástico. Llegué a exponer en grandes lugares como la Casa Batlló de Gaudí en Wow, Barcelona precioso. y tener obras en museos también. Wow. Pero en 2011 tuve que reinventarme Ujú. profesionalmente a raíz de una depresión De acuerdo. que padecí y entonces el arte como que no me llenaba lo suficiente. Entonces busqué primero como supervivencia emocional, que es lo que me podía ayudar a mí Claro. para salir de esa depresión. Mm. Yo ya era licenciado en filosofía desde hace muchos años y entonces miré la parte de desarrollo personal que podía tener la filosofía. Busqué, porque no conocía que existía el asesoramiento filosófico. Claro. Entonces, buscando, encontré este enfoque humano, psicológico, que es el asesoramiento filosófico, que es la parte práctica de la filosofía, Claro. cómo aplicar la filosofía en tu vida. Mm. Y a la par, descubrí el mindfulness también. Mm. Tengo que decir que yo ya meditaba desde el año 2000. Yo hacía 10, 11 años que meditaba regularmente cada día la meditación formal. Pero el concepto de mindfulness, de llevar ese estado de conciencia a tu vida Claro, cotidiana, al día a día. yo no lo conocía. Claro. Exacto. Entonces eso para mí fue una revolución. Y entonces ahí enlazamos con estas dos vertientes. La vertiente de cómo aplicar el pensamiento, cómo aprender a pensar y salir de esa depresión que yo estaba en ese Mm. momento y rehacerme como persona. Y luego la parte del mindfulness, que aunque hoy en día se trate de una forma como para reducir el estrés, cursos antiestrés y tal, es mucho más profundo. El mindfulness es una filosofía de vida. Sí. Entonces, cuando lo vives de esta manera, a un nivel profundo, como filosofía de vida, eh, te la cambia, Mm. te cambia la vida por completo. Y esto es lo que a mí me hizo salir de la Mm. depresión. A raíz de ahí, yo dije, yo quiero enseñar esto a los demás, yo quiero esto propagarlo, es decir, promocionarlo, divulgarlo. eh, y es como empecé a dar mis primeras clases de mindfulness. Yo al mismo tiempo iba haciendo más cursos de mindfulness. De hecho, conozco todas las líneas del mindfulness, desde el MBSR que tú has comentado, Mindfulness Based Stress Reduction, como la línea Zen de Thich Nhat Hanh, Mm. como la clínica, como hay Sí, sí, muchas sí. líneas. Y entonces, a medida que me iba formando, iba impartiendo clases. De hecho, soy uno de los pioneros en impartir clases de mindfulness en España, Mm. ¿no? Y así es como empecé, reinventándome, perdón, como persona a raíz de un problema, de una depresión que Mm. sufrí. Sí. Y hasta hoy, Mira, es fascinante y como dicen, bueno, el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? por Am, supuesto. a mí me llama mucho la atención, me saltó mucho tu perfil por, por, por unir esas dos vertientes de la filosofía y del mindfulness. Y no conocía pues tu historia personal, donde, bueno, me siento bastante identificado. El filósofo alemán
Gerd Achenbach juega un papel fundamental, ¿no? Y es un pilar en tu propuesta de lograr una mayor fluidez y un mayor disfrute de la vida propia. ¿Nos puedes hablar un poco de él, por favor? Sí. Gerhard Achenbach es un filósofo que inaugura la filosofía práctica, que como he comentado antes, es aplicar en tu vida la filosofía, no filosofar y hacer explicaciones del mundo y de cómo es la vida y constructos explicativos del mundo, que es lo que hace la filosofía teórica, la filosofía que se enseña en la universidad, sino la que hacían los primeros filósofos como Sócrates, que se preguntaba, ¿quién soy yo? Claro. ¿No? Conócete a ti mismo, que ponía en el frontispicio del templo de Apolos en Grecia. ¿No? Conócete a ti mismo. Entonces, Gerhard Achenbach coge esta filosofía primigenia de la antigua Grecia, que es una filosofía eminentemente práctica, y la aplica en su consultorio en Alemania en 1982. Entonces, imaginemos, desde el antiguo imperio romano, que es más o menos donde acaban las filosofías prácticas como el estoicismo, el epicureísmo, que son las filosofías helenísticas que llegan al imperio romano, y cómo aplicar la filosofía, la virtud para ser feliz, aparece luego la Edad Media, y entonces la filosofía con la escolástica se vuelve teorética. Y así hasta el siglo XX. Imaginemos cuántos siglos de filosofía teórica, Claro. que bueno, sí, ha dado lugar a la ciencia, la filosofía teórica, pero lo que es la filosofía práctica desapareció prácticamente, Claro. ¿no? Para la redundancia. Entonces, Achenbach coge a Sócrates y a muchos otros y él aplica su filosofía práctica en el consultorio, ayudando a las personas a encontrarse a sí mismas, ¿no? Es lo que hoy podríamos entender como un terapeuta o como un psicólogo, Claro. pero desde el enfoque de la psicología. No desde un enfoque terapéutico de curar, sino de un enfoque humanístico de encontrarse a sí mismo. Pero es que encontrándote a ti mismo es como puedes llegar a ser feliz, ¿no? Entonces, imaginemos la importancia de Gerhard Achenbach al recuperar esa parte práctica de la filosofía e incorporarla. Seguro que muchos de nuestros espectadores o que estén viendo este vídeo recordarán el bestseller Más Platón, menos Prozac, por ejemplo, de Lou Marinov, que ya es un bestseller internacional, ¿no? Entonces, él hizo más conocida la filosofía práctica que Gerhard Achenbach, ¿no? Por este libro que fue toda una revolución. Es decir, no os empastilléis con antidepresivos, con ansiolíticos, o sea, menos Prozac, menos pastillas que no dan la felicidad, que no resuelven problemas, Claro. y ponte a pensar, Claro. más Platón, ponte a pensar, porque todas las respuestas a nuestras preguntas están dentro nuestro. Sí. Esto es muy antiguo, no solo lo vemos en Sócrates y en la filosofía antigua griega, sino también en otras filosofías como en el taoísmo, en el hinduismo también, en el Advaita, todas las filosofías perennes, es decir, universales, tenían muy clara esta premisa, Claro. que todas las respuestas del ser humano están dentro de nosotros y lo único que tenemos que hacer es reflexionar e ir hacia adentro. En vez de estar distraídos hacia afuera, ir hacia adentro, Claro. en silencio, con la meditación también, con diversos tipos de técnicas de meditación y con una reflexión pausada, basada en este silencio, surgen las respuestas que necesitamos. Claro, claro que es así. Es cierto que muchas veces las personas olvidan o pierden la perspectiva que en un episodio depresivo o si padeces de alguna patología de salud mental, las pastillas quizás tienen un lugar, pero acuden al síntoma, no a la raíz necesariamente del problema. Y aquí es donde tu propuesta me parece muy interesante. Yo creo también que lo vemos un poco en estas nuevas generaciones, las generaciones de los millennials, de la generación Z, que como tú decías, ¿no? Tienen tanto enfoque hacia lo de afuera, están tan distraídos. Incluso hay un artículo del periódico El Mundo aquí en España titulado
los millennials, la generación más solitaria, donde afirman que se les conoce como la generación perdida, ¿no? Y dan cifras interesantes, ¿no? Decían 3 de cada 10 confiesan no tener mejores amigos, por ejemplo, que esto a mí me pareció pues bastante catastrófico, bastante triste. 1 de 4 de ellos mencionaban no tener con quién hacer planes, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco desde tu perspectiva, Agustín, cómo puede una filosofía de vida ayudar a esta generación aparentemente perdida y solitaria? No solo esta generación, sino que todos nos vemos imbuidos de esta tecnología y por tanto nos afecta a Es todos. cierto, es cierto. Sí, cierto es que como generación, ellos son la generación que viven como algo nuevo la tecnología, como algo propio, porque han nacido Claro, en plena tecnología digital, porque tecnología hay desde hace muchos siglos, ¿no? Pero la digital. Pero nos afecta a todos. Yo quisiera tal vez poner una nota positiva diciendo que todas las generaciones adolecemos de algo. claro. Por ejemplo, mi generación, que es la generación llamada X de los años 70, Ujú, que pasó al menos en España, que llegó un momento, gracias a la gran calidad de la educación pública, que todo el mundo se licenciaba. O sea, llegó un momento que España estaba lleno de licenciados y no había mano de obra. ujú, Y entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que iba en tren para ir a Barcelona y volver a mi casa para hacer la carrera, y el revisor de la Renfe, cuando había revisores de tren en aquella época, un día nos comentó, viendo que estábamos leyendo un libro de filosofía, que él era licenciado en filosofía wow, y estaba picando billetes, ¿no? Entonces, imagínate nuestra época también, qué dura fue, de claro. tantos licenciados y licenciadas, tantas personas altamente preparadas que estaban en paro porque no encontraban trabajo por un exceso de gente universitaria. Claro, ¿Mm? claro. Y, por ejemplo, si nos vamos mucho más atrás, por ejemplo, la generación de mis padres que pasaron una posguerra, ellos pasaron hambre, literalmente. O sea, mi madre me cuenta muchas veces que ella jugaba con una muñeca de cartón y con piedras. Sí. Esto es hoy en día inimaginable. Mm, Un millennial, esto no se lo puede imaginar en un país mm, desarrollado como España. Entonces, a veces tenemos que comparar para contextualizar los problemas claro. y ver que aunque tengamos muchos problemas, aparentemente, estamos en la mejor época que ha existido jamás, Mm, con la mejor medicina, con la mejor tecnología, con las mejores ayudas, con más democracias y libertades que nunca. Entonces no podemos hacernos caer en un victimismo. claro. Decir, oh, es que ni millennials ni no millennials. Es decir, lo que tenemos que hacer es pensar con claridad, pensar racionalmente, hacer una comparativa objetiva y ver soluciones, Mm. encontrar soluciones. Porque siempre han habido situaciones y periodos anteriores mucho peores que el nuestro. Es decir, Entonces la filosofía sirve para eso, mm, para pensar, para reflexionar, para comparar y salir de lo que tú concibes que es un problema, porque realmente no hay problemas, hay hechos. claro. Y nuestras interpretaciones, cuando son negativas, les llamamos problemas, pero realmente no hay Mm. problemas. Eh, Hay hechos y soluciones. es muy interesante porque, bueno, nosotros en Aire Fresco lo vivimos y somos conscientes que es una barrera, pero hay un porcentaje importante de personas que piensan que ir hacia adentro es destapar una cantidad de problemas que quizás les van a empeorar la vida, pero en realidad lo que escucho que propones es que te da una perspectiva, te da una comparativa estructurada que te permite saborear, ¿no? Un poco mejor lo que sí tienes a mano, ¿no? Lo que sí puedes disfrutar. Te da una ecuanimidad Mm, qué palabra realmente. tan Y importante. muchísimo, tanto en el mindfulness, que tal vez es más conocida, Sí, ¿verdad? Pero en la filosofía también, todo lo que es la objetividad, mm, ¿no? Todo lo que es el equilibrio, el ver nuestro potencial, actualizarlo. Y cuando no podemos, porque vemos esa parte oscura, para eso estamos los asesores filosóficos. mm, La asesoría filosófica es un mm, acompañamiento para la persona que está ofuscada en un momento de su vida,
que su vida le desborda, que no puede, pues haya alguien preparado, alguien profesional que le ayude a salir de ahí y a ver su potencial y actualizarlo. Actualizarlo significa realizarlo, Claro. no quedarse enredado en el pensamiento, sino que pase a la acción y lo haga. Sí. Porque esto es lo que te hace a ti ser feliz, ¿no? El actualizar tu potencialidad, Mm, no quedarte enredado pensando. Es precisamente la crítica que hacemos desde la filosofía práctica a la filosofía teórica. claro. Es mucho pensar, pero si eso no se implementa en la vida, en tu vida y en la vida en general, es una filosofía estéril, una filosofía vacía. De hecho, hay muchas escuelas de filosofía que realmente no sirven para nada, es decir, son meros ejercicios mentales Claro. y constructos mentales que dentro de ese juego, dentro de ellos mismos, sí, tienen sentido, pero fuera de ahí Es no. mucho más interesante Entonces, cuando lo vives en carne y hueso, ¿no? por supuesto, es interesante, es útil y es real. Mm, mm, Es muy importante cuando nos preguntamos qué es la realidad. mm. Y es real, ¿no? Interesante. Montarte la película no es real. No, 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 no. O sería otro tipo de Es realidad. otra También realidad. los sueños es otra realidad Claro, también, ¿no? claro, O la virtualidad es otra realidad. Pero todo el mundo cuando habla de realidad sabe a qué nos estamos refiriendo. claro, claro, ¿Eh? claro. La realidad sensorial, la realidad del ahora, del aquí y Sí, ahora. sí, sí. No solo sensorial, también mental, pero anclada, coordinada con el aquí y el ahora, no con pensamientos sueltos que no tienen vínculo con la realidad o con sueños o con digitalización. Claro, Todo eso no es lo que llamamos realidad, son subrealidades que provienen de esta realidad cósmica, de la primera realidad claro, atómica, podríamos decir, claro que ¿no? La sí. realidad atómica. Claro que sí. Es cierto que darle vueltas, como mencionaba hace un momento, a algún tema en tu cabeza, por ejemplo, muchas personas que, que comparten experimentar ataques de pánico, ataques de pánico o de ansiedad, normalmente vienen de darle tantas vueltas a un tema en la cabeza que pierden como toda perspectiva del aquí y ahora, ¿no? Se convierte esta la realidad y es lo que les produce ese acelere y este malestar. Hace un momento, Agustín, mencionabas este victimismo, ¿no? Y esta, esta narrativa interna. El filósofo Spinoza hablaba precisamente de la necesidad de entender cómo funciona el universo para poder Mm, aceptarlo, ¿no? En vez de protestarlo. Para aquellas personas mm. escépticas un poco, ¿nos podrías comentar desde tu perspectiva, estamos siendo conformistas con una actitud de aceptación como la que propone Spinoza o la práctica del mindfulness? No, no creo que se trate de un conformismo. Y antes que Spinoza, hubieron otras filosofías como el estoicismo, Mm, el epicureísmo. Tenemos a Zenón, Epicteto, Marco Aurelio, que ahora están muy de sí, moda. El estoicismo, que es una afortunadamente filosofía están de moda. práctica de vida. Pues sí, afortunadamente se ha rescatado algo que vale la pena. Y es un concepto que no se entiende muy bien, lo de la aceptación, Mm, ¿no? Se confunde con la resignación, resignación, ¿no? exacto. Esto yo lo veo mucho en los cursos de mindfulness que imparto, ¿no? Que dicen, pues si tú lo aceptas todo es porque te resignas y es porque no comprenden, no distinguen bien entre lo que es aceptación y resignación. Resignación es no hacer nada cuando tú puedes hacer algo, cuando está en tus manos y tiras la toalla y dices, ¿para qué? Entonces, eso es resignación. Pero cuando una situación tú puedes cambiarla o tú puedes hacer algo para que cambie, entonces, aunque después no cambie, pero tú has hecho todo lo que está en tu mano, Mm, eso es aceptación, porque aceptas finalmente los hechos de la vida. mm, Porque si no lo aceptaras, serías un obcecado, un tozudo. Es decir, la vida te está diciendo que no y tú por ahí, te quieres ir por ahí. La vida te está diciendo que no y tú por ahí. Y luego te quejas de que te pegas cabezazos contra la pared cuando te está diciendo que ese camino está cerrado mm, para ti, ¿no? mm, Entonces, aceptación no quiere decir no voy a hacer nada. Voy a hacer, pero voy a hacer lo que está dentro de mis claro. posibilidades. Es lo que los estoicos decían, lo que está en tu área de Mm, control, ¿no? En tu zona de control. Es decir, si está dentro de lo que yo puedo hacer, lo hago. Si
si no está en mi mano, no lo hago, no me meto, porque voy a fracasar. A priori yo ya lo veo. Entonces, es un poco afinar esa inteligencia y ver lo que depende de mí, lo que no depende de mí, aplicar, ponerme en acción en lo que depende de mí, y si a pesar de ello no sale lo que yo quiero, aceptarlo, porque la vida es así, la vida no es como yo quiero que sea, la vida es como es. Claro. Entonces llega un momento que una vez que yo ejecuto mi papel, yo tengo que retirarme, ¿no? Hay una frase muy bella que dice, es un arte saber cuándo intervenir y saber cuándo retirarse. Y es esto de lo que estamos hablando. Mira, a propósito de la aceptación, Agustí, uno de mis filósofos favoritos es el danés Søren Kierkegaard, y un texto fundamental en mi vida, y estoy seguro que en la vida de muchas otras personas, es lo uno o lo otro, en inglés either or. Y si me permites el atrevimiento, te leeré un pequeño párrafo que a mí me marcó mucho. Cásate y te arrepentirás. No te cases y también te arrepentirás. Te cases o no te cases, te arrepentirás de todos modos. Ríete de las locuras del mundo y te arrepentirás. Llora por las locuras del mundo y también te arrepentirás. Te rías o llores de las locuras del mundo, igualmente te arrepentirás. Tanto si ríes como si lloras de ellas, lo lamentarás de todos modos. ¿Qué pistas crees tú, Agustí, que podemos nosotros rescatar de un señor que escribió un texto allá en el 1843? Bueno, el año es lo de menos porque Sócrates hace ya 2500 años, ¿no?, que existió, y fíjate, todavía estamos recuperando una filosofía práctica que inició Sócrates, ¿no? Entonces, que es mucho más antiguo que Kierkegaard. El texto que acabas de leer, lo que yo extraería, con lo que me quedaría de este texto, es con la insatisfacción crónica del ser humano. Es decir, hagas lo que hagas, el ser humano siempre está insatisfecho. Si te ríes, ¿por qué te ríes? Si lloras, ¿por qué lloras? ¿No? Para escoger palabras textuales del texto que acabas de elegir, ¿no? Pero yo sería más optimista, porque también está hablando de otra manera del quejismo. El quejismo es esta moda, yo creo que es una moda, claro, yo no he vivido en épocas anteriores, ¿no? Pero aquí en España parece que es el deporte nacional, el quejarse, y en muchos quejarse y no hacer países, y en nada. muchos países más. Sí, como decía Kierkegaard, ¿no?, que a lo mejor esta insatisfacción crónica es del ser humano en general, no de una época y de un país, sino en general, ¿no? Pero todo tiene remedio, es decir, la gente se queja de política, pero siempre vota los mismos partidos políticos, claro, que son 4, ¿no? También en España hay 35. ¡35! Es una barbaridad, 35 partidos políticos, y que siempre se vote a 4, sean los que sean, claro, me da igual, ¿no? La mayoría de personas, cuando hay algo que reivindicar, sale muy poca gente a protestar a las calles, ¿no? La gente no reivindica nada, es muy pasiva, critica pero no hace nada. Entonces, pienso que hay que quejarse menos, asumir más las responsabilidades de ciudadano que tenemos en este caso, y pasar en acción a lo positivo. Claro. Y para retomar ejemplos del texto que acabas de leer, cuando nos casamos, reímos y luego lloramos porque nos hemos casado, ¿no? Es un ejemplo como otro, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que, por ejemplo, 2 personas que se casan es porque se quieren y, por tanto, eso es positivo. En el momento que esas personas ya no tienen nada más en común, o ven que no están hechas la una para la otra, esa relación ya no da más de sí, pues se separan y ya está. Pero aquí no hay ni risas, ni lágrimas, ni nada. Es aceptar la vida, cada momento tal como es. Y no hay ni risas ni lágrimas, hay esa ecuanimidad y ese disfrute de fondo de que yo acepto a cada momento lo que sucede. ¿No? Cuando hay incoherencia es cuando pasa lo que dice Kierkegaard. Cuando me caso y no estoy seguro, entonces río y lloro. Cuando me divorcio, o cuando me quiero divorciar pero no me divorcio,
porque hay una hipoteca de por medio, porque hay hijos de por medio, entonces vienen los Claro, problemas. Pero estamos enmarañando algo que es todo mucho más fácil. claro, mucho más Dos sencillo. personas se casan, claro, dos personas se casan porque están enamoradas, porque quieren, no hay problema. Cuando se acaba el amor, si no tienen nada en común, si no quieren compartir más sus vidas, se divorcian. No hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? Mm, mm, Es que el ser humano, la mente, es una máquina de fabricar mm, problemas y luego busca al mismo tiempo soluciones a los propios problemas que ha generado ella mm, misma, ¿no? Es decir, muy neurótico. Pero realmente el mindfulness, por ejemplo, nos ayuda a ver en la distancia esta neurosis y decir, no, si yo todo lo tomo y lo gestiono en el mismo momento, mm, no hay problemas mm, con esa ecuanimidad que implica sinceridad radical. mm, Porque cuando pensamos una cosa y decimos otra, ahí no hay ecuanimidad, porque no hay sinceridad, mm, no hay autenticidad, no hay verdad. mm, mm. ¿No? Y la verdad es el eje de la filosofía. Sí, así De es, la filosofía y el mindfulness como filosofía de vida también. así es, así es. Am, Agustín, hace unos episodios atrás hablamos con un periodista también aquí de España, Alberto Payo. Él está especializado en tecnología y startups y hablábamos un poco de, bueno, cómo vivimos en esta era, ¿no? De tecnología, de inteligencia artificial, de sobreinformación donde vemos las humanidades, ¿no? Una necesidad inmensa del rol que juega, por ejemplo, la filosofía en la inteligencia Mm, artificial, que lo discutíamos en ese momento. ¿Qué ves tú en tu práctica con respecto a las necesidades que tienen las personas y, bueno, en especial los profesionales con respecto a la filosofía? ¿Qué pide la gente? ¿Qué necesidades ves tú en la gente? mm. En el asesoramiento filosófico lo que enseñamos a las personas, tanto particulares como dentro de la empresa, Ujú, profesionales, que diríamos, ujú, es a pensar. Algo que parece de perogrullo, es decir, a ver si todo el mundo pensamos, ¿cómo, no? Pero realmente pensamos como debemos pensar, pensamos de una forma lógica, mm, sabemos argumentar, mm, no caemos en falacias. mm, Eh, entonces, no es tan fácil saber pensar, ¿no? Entonces, desde el asesoramiento enseñamos a aprender a pensar, a ver desde otra perspectiva, a relativizar los problemas, a perder los miedos, a comprender la realidad y sobre todo fomentamos el espíritu crítico. ¿Eh? mm, Con este último, con el espíritu crítico, resolvemos de un plumazo lo que decías de la sobreinformación, la inteligencia artificial, la ética y cualquier tema que se nos presente. mm, mm. Porque es tu propia perspectiva, no es dejarte influenciar por esa masificación de inputs, de información, que al final la persona queda desbordada, Sí, así atiborrada es. de información y se colapsa. Mm, ¿No? Esto es porque falta espíritu crítico, no filtra, la gente no filtra, mm, lo traga todo. Y luego queda zombie o queda una persona que sigue la corriente mayoritaria y que no piensa. así ¿Eh? es, así es. A propósito de esta abrumación de inputs que tenemos nosotros, ¿nos puedes Mm. contar un poco cómo llegas tú al mindfulness y cómo lo enlazas a tu práctica de asesoramiento filosófico? Sí. Yo cuando conocí el mindfulness en el 2011, ya llevaba 11 años meditando diariamente y era profesor de técnicas de meditación. Mm, ¿No? Pues como experto en el arte de la meditación, ujú, no me costó nada asumir ese conocimiento e implementarlo en mi vida y en mi profesión. ¿No? mm, En el asesoramiento filosófico practicamos el mindfulness, por ejemplo, a la hora de hablar de forma reflexiva, de forma consciente, no hablar de forma en piloto automático, ¿m? mm, Y ser consciente de lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo también. mm, mm, Un poco es esto, es razonar. No, no se puede ir ni deprisa ni parlotear. Y para ello necesitamos un tiempo más calmado, más de reflexión, de no interrumpir al otro, de escucharlo con atención plena. mm. ¿Eh?
de observarnos cuando queremos intervenir, cuando la mente quiere intervenir y no hacerlo. Eso es autocontrol que nos da el mindfulness también, y no solo el asesoramiento filosófico. Fascinante. Entonces, la unión del mindfulness con el asesoramiento filosófico, en resumidas cuentas, es reflexionar de una forma lógica, pero a partir de un silencio interior. La lógica de la filosofía con el silencio interior del mindfulness. Porque si no caemos en el parloteo automatizado. Y entonces ahí no hay comunicación. Hablar no es comunicarse. Comunicarse es mucho más. Yo creo que las personas en general llegamos a este tipo de búsquedas personales, ¿no? Porque quizás en algún momento nos sentimos rotos por dentro. Y hay un concepto de la filosofía Zen japonesa que me parece muy útil para las personas, y en particular yo creo que para las nuevas generaciones, que es el concepto del kintsugi, que es un arte donde en la cerámica, si se te ha roto un bol, por ejemplo, un plato de cerámica, utilizas resina y oro de muy alta calidad para repararlo, y entonces embellece, digamos, esas cicatrices y de hecho las resalta, ¿no? Es parte de la historia de esta pieza. A mí me gustaría saber, Agustín, si tú ves un símil entre esta práctica del kintsugi, y si tú ves un antes y un después en las personas cuando se acercan a ti, cuando hacen este trabajo de buscar y definir su propia filosofía de vida y encontrar su centro. Por supuesto. La persona que aprovecha las sesiones de un asesoramiento filosófico sale fortalecida y embellecida de belleza, ¿no? Como esto que comentabas de poner oro en esas grietas, en esas roturas, ¿no? El descubrir su filosofía de vida y reenfocarla la hace dueña y señora de su vivir. Una personalidad fuerte y segura de sí misma es una persona interesante, que tiene cosas que decir, Sí. a diferencia de la persona no trabajada que solo hace que transitar por la vida como un autómata con las heridas abiertas. Es mi opinión, ¿no? Porque no es consciente de lo que le pasa y de cómo resolverlo y de dónde no está resituada esta persona. Recordemos que el objetivo de la filosofía práctica es conocerse a sí mismo, pero no un conocerse a sí mismo psicológico, el de la psicología, el de las terapias, sino ontológico, del ser, ontológico del ser. ¿Quién soy yo? Porque mi cuerpo va cambiando a lo largo de la vida. Claro. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Mi cuerpo actual o el cuerpo que tenía a los 15 años, que no es este? ¿O el cuerpo cuando nací de un bebé, que no es este cuerpo tampoco? Porque ya ha demostrado la ciencia que cada 10 años todas las células de nuestro cuerpo han cambiado, todas. ¿Eso qué significa? Que cada 10 años tenemos un cuerpo diferente. Esto no es una filosofía, esto es ciencia. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi cuerpo si mi cuerpo cambia? ¿Quién soy yo si mis pensamientos cambian continuamente, mis emociones cambian continuamente? Entonces nos tenemos que ir a algo más profundo, que es la ontología, el estudio del ser, ¿no? ¿Cuál es mi ser? ¿Qué soy yo o quién soy yo? Claro. A esto ayuda la filosofía práctica que no hacen los psicólogos, no hacen los terapeutas. Es quién soy yo a un nivel esencial, a un nivel profundo. Y también la transformación personal que produce esto, a través de remover conciencias. Remover conciencias a veces es doloroso porque implica romper con patrones negativos que tú has seguido durante muchos años o durante toda tu vida, ¿no? Pero que después, cuando te quitas esa coraza, te ves liberado y te ves mucho mejor y te sientes mejor, ¿no? Más cerca o de esa felicidad o viviendo en esa plenitud que tanto buscamos, pero que con corazas no vamos a encontrar, ¿no? Entonces, a veces, para hacer una tortilla, como se suele decir, hay que romper los huevos primero. Así es, así es. Es cierto que toma un trabajo y
y que es una de las grandes preguntas, ¿no? Que realmente ah, impactan todo en nuestra vida, ¿no? Impactan todo. Y no solamente el cuerpo, son nuestras experiencias, son nuestros gustos, ¿no? Lo que nos gustaba hace 10 años no necesariamente nos va a gustar hoy, ¿no? Lo que nos gustaba hace 15 años no necesariamente nos va a Exactamente. gustar. La personalidad también cambia, los gustos, las Claro, ideologías, ¿no? Ideologías políticas también, ¿no? sí, Cuando la mayoría de gente es más revolucionaria es cuando es adolescente, cuando es joven. sí, A medida que nos vamos haciendo más mayores, nos hacemos más así conservadores. es. Esto en líneas Sí, generales, sí, ¿no? sí. Hay personas que es al revés. Han vivido de una forma muy conservadora, se han adaptado mucho a sus padres y tal, y luego a partir de los 40 es cuando les coge el rebote y se hacen hippies o se hacen lo que sea, Claro, ¿no? claro, Pero por norma general, la época biológica de revolucionarse es cuando una persona es joven. claro. Y cuando la persona es más mayor es la época biológica de Mm, aposentarse, de buscar seguridad. Y eso tiene que ver también con las ideologías políticas. Pero también cambian, por supuesto, claro que todo sí. cambia. Todo cambia, todo cambia. Es la ley del cambio que ya decía Heráclito, otro Sí, filósofo, sí, todo es un mucho más constante antiguo que devenir. Sócrates. Exactamente, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, porque el río está fluyendo continuamente. Exacto, ¿Qué es el río? Sí, la palabra río es la misma, pero el río real está cambiando continuamente, constantemente, así ¿no? es. Entonces no hay un río estático. Mm. Hablando de esta exploración del ser, Agustí, el pasado 20 de julio publicaste tu libro, Mi cuaderno de mindfulness, donde tienes Sí. relatos inspiradores para tomar conciencia. Ujú. Me gusta mucho esta idea que tú propones, ¿no? Que es de convertirnos en los coautores de este libro. ¿Qué pueden encontrar los lectores en este libro donde precisamente pueden ser coautores? Pues mira, te lo voy a enseñar porque lo tengo aquí a mano. No Genial. sé si lo A ves. ver, déjalo ahí un momentico enfrente de la cámara. Mi cuaderno de mindfulness, perfecto. Desde Sí, aquí. Entonces, relatos inspiradores eh, para tomar conciencia. exacto. Excelente portada. Es una, es una apuesta muy novedosa porque no es el típico libro de lectura, sino que es un libro de mindfulness, pero también es un libro de reflexión. Mm, Lo que decíamos antes de aunar filosofía práctica mm, con la filosofía de vida del mindfulness. Entonces, por ejemplo, el libro está estructurado, te voy a enseñar un ejemplo, está estructurado en tres partes. Primero hay un relato. mm. El primero se llama Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Ujú. Primero está el relato. Seguidamente hay unas preguntas filosóficas sobre Genial. el relato. Después hay una página o varias en blanco para que podamos escribir nuestras respuestas, Ujú, que es lo que decías tú de hacerte tuyo el libro con tus respuestas, claro, ¿no? Y finalmente pongo respuestas orientativas, mira. que son respuestas que yo he puesto de impartir en mis cursos de mindfulness la lectura de estos relatos y todo lo que va saliendo en clase y optimizar las respuestas. De manera que la persona que diga, pues, esta respuesta no la sé, o qué curiosa esta respuesta que da Agustín, ¿no? Porque la mía es diferente, o la complementa, son complementarias. Mm. Son complementarias, pero ciertamente son respuestas las que doy muy orientadas y creo que ecuánimes a las preguntas que se formulan, por Me supuesto, si no, no encanta, tendría sentido. me encanta, me encanta. Además que está demostrado, ¿no? Que el hecho de escribir es en sí terapéutico y especialmente si estás escribiendo acerca de ti mismo, te lleva un paso más allá de toda tu exploración. Agustín, quería cerrar Exacto. esta entrevista con una última pregunta. Precisamente hace 4 años ya, en el 2016, en una entrevista, recomendabas la canción Ain't Got No, I Got Life de Nina Simone. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces, ¿no? ¿Qué canción nos recomendarías para escuchar en conciencia plena por estos días? Pues mira, como soy bastante subversivo,
a veces, por lo de remover conciencia. Me imagino. La canción que recomendaría sería El silencio. Ah, mira. Creo que sobra escuchar música, no que sobre música, perdón. Sobra escuchar música. Es decir, yo cuando siento estas personas, sobre todo jóvenes, que dicen, es que yo no podría vivir sin escuchar música, es terrible. Mm, Es terrible porque realmente quiere decir que esta persona nunca está en silencio y la persona que no está en silencio no se va a encontrar a sí misma. mm, ¿Eh? Cuando estamos solos es cuando realmente estamos 100% con nosotros mismos. Y esta experiencia hay que tenerla. Aunque la persona sea extrovertida, tiene que tener esa experiencia. Luego se puede cultivar más o se puede cultivar menos, dependiendo de cómo sea cada uno. Pero el silencio, la soledad, la introspección se tiene que cultivar. mm, Entonces, la mejor canción es el silencio. mm, mm, Esto es lo que recomendaría yo. mm. Qué linda respuesta, Agustín. Muchas gracias. Pues ahí lo tienen, chicos y chicas, damas y caballeros, una invitación a escuchar nuestro propio silencio, a darnos un viaje interno y a conocernos más. Pueden encontrar más información acerca de Agustí Guisasola en su página web agustiguisasola.com o en Facebook y YouTube como @agustiguisasola. Cuéntenos cuáles son sus opiniones en los comentarios. No olviden darnos un like y una suscribida al canal. Nos vemos aquí la próxima semana en nuestro canal de YouTube, @airefrescoapp. Buenas vibras, buen meditar y hasta la próxima. Muchas gracias, Agustí. Es realmente un gustazo hablar contigo. Gracias, Víctor, por esta oportunidad de difundir estas filosofías de vida tan importantes para el ser humano. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. Buen día. Buen día.